Con Gaby Cam y Javier Ibarreche en este episodio de podcast. John Cena y James Gunn nos revelaron si Peacemaker es un héroe o un simple ser humano en su segunda temporada. Te platicaremos acerca de la evolución del protagonista de Nadie 2. Entrevisté a Tom Hiddleston en Londres y me contó todo sobre su papel en la vida de Chuck. Y los éxitos de las películas están solo aquí en Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Wow, that's really good. Bandita querida, ¿cómo se encuentran este día, esta tarde, esta mañana, cuando sea que nos estén oyendo? Pero ¿cómo se encuentran el día de hoy? Para mí es un placer saludarlos como cada semana. Un episodio que trae un par de películas muy interesantes, una de las cuales llevo yo por lo menos un par de meses queriendo discutir a fondo porque es de lo más bello que viene el año. Pero hablando de belleza, antes de comenzar este programa, saludo a mi querida compañera de cabina, mi queridísima Gaby Cam. No, ya, ya soy un pavo real. Es lo más lindo que Javier Ibarreche me ha dicho en la vida. Es que Oye, voy Javi, encontrando cada vez nuevas maneras así de presentarte, Gaby, pero todas muy merecidas. Gracias, muchas gracias. Además, hay que decirle al público de estreno que hoy tú y yo estamos de buen humor porque Cinemex nos mandó un regalito, ¿no? Ahí hay un pequeño detalle, es correcto. Que yo, no sé si tú lo sabías, pero yo soy fan del chilito y me encantó porque gracias a Cinemex, y acá les va una receta por si ustedes lo quieren replicar, me parece que así lo van a estar distribuyendo en sus salas. Nos mandaron un bote de palomitas que a su vez trae 2 puntos, un gusano de Lucas que a su vez trae 2 puntos, gomitas de mango y de sandía y que a su vez trae 2 puntos, polvito de Lucas, para que tú pongas todo en tus palomitas y ese sea tu snack. O sea, si estás oyendo de estreno, puedes ir a prepararte tus gomipalomitas Lucas y ser feliz como nosotros. Sí, estos inceptions de comida que se hacen en México, donde tienes un platillo al que le pones otro platillo, al que le pones un ingrediente, al que le pones otro platillo. Así, estas palomitas con polvito de Lucas. Para quienes son fans de las palomitas con un poquito más de kick, un poquito más de punch, ahí tienen estas palomitas de Cinemex con las cuales pueden escucharnos en este programa que comienza ahora. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Exterior. Noche. Pequeño pueblo entre Boston y Alabama, Estados Unidos, años 90. El pequeño Chuck sale feliz del salón donde se llevó a cabo el baile del pueblo. Demostró sus pasos. Levanta los ojos al cielo. Ve pasar una estrella fugaz. It'll be a universe. A whole universe. Right between my hands. You contain multitudes. De estreno en Cinemex. La vida de Chuck. Es una historia que no empieza con un nacimiento, sino con una despedida. Es La vida de Chuck, la nueva película de Mike Flanagan basada en un relato de Stephen King y es una belleza. No es una historia de terror, ni de monstruos, ni de maldiciones. Acá el miedo no viene de afuera, sino del paso del tiempo, que para mí es uno de los miedos más grandes que un ser humano puede tener, porque esta vez tanto Mike Flanagan como Stephen King decidieron hacer algo distinto y mucho más humano. Taylor has been on the job for 10 minutes now and has nothing to show for it. She sees a Mr. Businessman type coming toward her, and something about him, God knows what, makes Taylor want to announce his approach. She slips first into a reggae beat, then something slinkier. And for the first time today, Taylor feels a spark and begins to whack the cowbell on the downbeat. La película, un poco para hablarles de estructura sin spoilerles demasiado detalle, cuenta una vida al revés, del adulto a la infancia. Son 3 capítulos, o bien 3 grandes actos, que nos muestran la extraordinaria que puede ser la vida de un tipo ordinario. When you look up at the night sky, it can tell you stuff about your future. El que interpreta a Chuck es Tom Hiddleston, pero uno de los grandes atractivos de esta cinta es el regreso al cine de Mark Hamill. It won't lie to you, it's pure that way. Después de años lejos de la pantalla grande, el legendario Luke Skywalker vuelve con un personaje lleno de corazón. You might see a lot more than you wanted, but if you have heart, you have hope. Entrevisté a nada más y nada menos que Tom Hiddleston y a Chiwetel Ejiofor y les pregunté cuáles son los momentos en su vida donde el arte y la ciencia bailaron juntos. Hola, soy Javier Ibarreche con De Estreno y estoy aquí con Tom Hiddleston y Chiwetel Ejiofor para hablar de la vida de Chuck.
¿Cómo están hoy? Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor. We're doing really well, thank you, yeah. Estamos muy bien, muchas gracias. Quería comenzar preguntando, uno de los mensajes clave de la película tiene que ver con la danza entre el arte y la ciencia. Taylor tocando la batería tiene un ritmo que puedes contar y también que fluye. La contaduría del abuelo de Chuck son matemáticas y a la vez, como él nos dice, es arte. Y esto resuena mucho conmigo porque ahora me dedico a esto que hago, pero hace unos años yo estaba dando clases de matemáticas y sé que hay cierta teatralidad involucrada. Así que yo lo que quería preguntarles era, ¿en qué momento de sus vidas han encontrado ustedes que el arte y la ciencia bailaron? Tom Hiddleston. Well, I've had more time to think about it. Qué gran pregunta, tengo que pensarlo. Chiwetel Ejiofor. I would say for me, it's language. Yo diría que para mí es el lenguaje. When I started working, we started, in theater. We were everybody was very specific in Shakespeare. Cuando empecé a trabajar en teatro, ya sabes, todo el mundo era muy específico en Shakespeare. About the iambic pentameter. Sobre el pentámetro yámbico, The amount of syllables in a sentence. And la cantidad de sílabas en una oración. then you realized in working, not just in Shakespeare, but in modern text as well. Y luego te das cuenta trabajando que no solo en Shakespeare, también en textos modernos. David Mamet does it, that there's very precise pentameter that he uses. And even if somebody else finishes a sentence or whatever. David Mamet lo hace. Hay un pentámetro muy específico que usa, e incluso si alguien termina una oración, lo notas. And then you realize that actually it's used in life. Y después te das cuenta que en realidad se usa en la vida normal. We often speak in a pentameter and we just in our own sentence structure. Nosotros normalmente hablamos en pentámetro, en nuestra propia estructura de oraciones. And it's some of the things that is satisfying about dialogue. And so math and dialogue. Y una de las cosas más satisfactorias del diálogo, así lo escribas o lo leas, es justamente esa matemática. Either when you're writing dialogue or when you're reading dialogue, the math of the dialogue, the rhythm of the dialogue is something where I think artistry and math they form like a piece in performance, as part of the performance. A ese ritmo del diálogo es donde el arte y las matemáticas se combinan, como si fueran parte de una sola cosa. Y en la actuación eso también está presente. Tom Hiddleston. I think filmmaking itself is where art and science dance. I'm always amazed, and I've been doing this a while. We've been doing this a while. Yo creo que, tuve más tiempo para pensarlo, pero basado en lo que dijiste, creo que en el arte de hacer cine por sí mismo es donde el arte y la ciencia danzan. Siempre he estado sorprendido y llevo haciendo esto un tiempo. Hemos estado haciendo esto un tiempo. When I'm on a set, there is so much science. Cuando estamos en set, hay mucha ciencia. Like nothing could happen without you realize that lights have been orchestrated in a very particular way to illuminate a scene. Nada puede pasar sin ciencia. Te das cuenta que hay luces que están orquestadas de forma muy particular para iluminar la escena. Microphones have been hidden inside people's clothes or out of frame. Cameras are on incredibly technical rigs with, either Steadicam, body rigs, or they've got batteries attached, or they're on techno cranes. Los micrófonos están escondidos en la ropa de la gente o fuera de cuadro. Cámaras estables, grúas. There's so much science and rigor in creating this atmosphere that can capture a moment. Hay mucha ciencia y rigor en crear esa atmósfera que pueda capturar un momento. But the moment itself must be spontaneous. Pero el momento en sí tiene que ser espontáneo. If it's too scientific, it won't live. Si es muy científico, no vivirá. So the science is doing the capturing, but the art is in the performance somehow. Entonces sí, la ciencia está en la captura, pero el arte está en la actuación, de alguna manera. And there's a kind of magic to that. Hay como una especie de magia en eso. Para ir cerrando, la canción que vemos que baila el joven Chuck es la misma canción que escuchamos en El Fin del Mundo. Yo les quería preguntar, ¿qué canción sonaría en su propio fin del mundo? Tom Hiddleston. One More Time by Daft Punk. One More Time de Daft Punk. I don't know where I was going with that. It just came into my head, it's the end of the world. I was thinking Closing Time, but No sé por qué, pero me vino a la cabeza Es el fin del mundo. One More Time, One Last Dance. Celebrate and dance so free. Storytime de estreno. Stephen King ha visto muchas adaptaciones de sus obras en Hollywood, no todas son éxitos y él lo sabe. Y no solo eso, siempre comparte sus duras opiniones sobre esas cintas. Por el estreno de La vida de Chuck, te presentamos en este Storytime las películas adaptadas de textos de Stephen King, que al mismo Stephen King no le gustaron. Cazador de sueños. Puedes verla en Netflix. Una película que al escritor le trae malos recuerdos por sus extraterrestres ridículos y un Morgan Freeman muy desperdiciado. Stephen King admitió responsabilidad por el fracaso de la historia, pues la escribió tras un accidente en 1999 usando bastantes analgésicos para el dolor. Hollywood adaptó la novela pese a las dudas del autor y el fracaso demostró que él tenía razón. Come with me, Owen. I'll show you things you wish you'd never seen.
La Torre Oscura. Puedes verla en Netflix. Fue una gran decepción para todos, pero de esas que sí duelen porque se planeaba que fuera una franquicia. Con coraje, pero diplomáticamente, Stephen King admitió que por tratar de hacerla para todo el público, se perdió la esencia de la serie. Idris Elba y Matthew McConaughey no la salvaron del desastre. You're a gunslinger, right? I killed my heart. El Sobreviviente. Puedes verla en Prime Video. Stephen King no estuvo contento con Arnold Schwarzenegger, consideró que esta elección era un error extraño y dijo que con este actor se logró lo contrario al punto de la novela original. Veremos ya si Edgar Wright logra redimir esta novela con su próxima adaptación. Yo confío en este director, pero esta primera versión a Stephen King no le gustó. Arnold Schwarzenegger is the Running Man. El Jardinero Asesino Inocente. Puedes verla en Prime Video. Stephen King odiaba algunas adaptaciones, pero esta hizo que llamara de inmediato a su abogado, pues no tiene nada que ver con el cuento original. El autor demandó por daños y obtuvo $2.5 millones en 1993, y lo más importante, su nombre fue retirado de la mercadotecnia de la película. I have different games. I even have one that could help make you smarter. El Resplandor. Puedes verla en Max. Todos sabemos que a Stephen King no le gustó mucho la adaptación de Stanley Kubrick. Sin embargo, casi todos los críticos consideran que esta es una obra maestra del terror. Yo me sumo a esa lista, creo que esta es una absoluta cúspide del cine. Dos cosas le molestaron a Stephen King: que la película es vista como la versión definitiva y no su novela, y la elección de Jack Nicholson, porque considera que comenzó su actuación demasiado loco y que más bien tendrá que ser una cosa progresiva, pero nadie puede negar, creo yo, que Stanley Kubrick creó una atmósfera inigualable en su versión del Resplandor. Y el momento en que nos enteramos lo que lleva rato escribiendo en su máquina de escribir el personaje de Jack Nicholson, perdón, pero si a alguien no le da miedo ese momento, al chile no tiene corazón, retírense. De haber sabido ni nazco. Here's Johnny. Exterior. Día. Plumerville, Estados Unidos. A bordo de un barco histórico, Hutch Mansell, de manera amigable, explica a 4 agresores que no los combatirá. Guys, I'm not gonna fight you. I'm here on vacation. No le hacen caso. Hutch se ve obligado a defenderse. I just want a break. De estreno en Cinemex. Nadie 2. Es padre, esposo, asesino a sueldo, adicto al trabajo y prácticamente un ninja. En esta segunda parte, Hutch, interpretado por Bob Odenkirk, aún le debe dinero a la mafia rusa 4 años después de los eventos de la primera película. Todos los días sale como si de un vigilante se tratara a eliminar criminales peligrosos. Ahora lo vemos en familia en vacaciones en un intento por salvar su matrimonio. En la primera parte vimos este personaje que es medio aburrido, que no le entra a los chingadazos y que es minimizado por la sociedad y por su propia esposa. En esta es todo lo contrario. Ya aceptó su vuelta a este ser peligroso que fue en su juventud y que ahora le ocasiona otro tipo de problemas, que es que no sabe parar. Connie Nielsen interpreta a su esposa y nos platicó de esta evolución. We're trying to get him back and we're also trying to tell him. En esta película estamos tratando de regresarlo y estamos tratando de decirle, look, our kids cannot be blind to what's going on in our lives and it's affecting. Mira, nuestros hijos no pueden estar a ciegas de lo que está pasando en nuestras vidas, está afectándonos. Us and we need to talk about it. Y tenemos que hablarlo. También conversamos con Timo Chayanto, director de la película, sobre su sentir al dirigir su primera película para Hollywood junto a un cast lleno de estrellas. Especially in this film, I feel like maybe I feel more like a little child. Especialmente en esta película me siento quizás como un niño pequeño. You know, because I'm standing amongst legends, you know, like you have Bob Odenkirk, you have John Ortiz, who I love very much from watching Miami Vice. Porque estoy parado entre leyendas. Tienes a Bob Odenkirk, tienes a John Ortiz, a quien admiro desde Miami Vice. You have Christopher Lloyd from Back to the Future, Sharon Stone. También tienes a Christopher Lloyd de Volver al Futuro, Sharon Stone. RZA is such a huge part of me growing up as a teenager. RZA, que también fue gran parte de mi adolescencia. You know, and to see him standing in front of me as I'm directing him, slicing a katana sword, that's like a surreal experience. Verlo enfrente de mí, mientras lo dirijo, rebanando con una katana, es una experiencia surreal, así que... So yes, I'm definitely nobody too. Sí me siento como un nadie 2. Yo sé, porque me considero una amiga, porque lo conozco, porque ya llevamos tiempo trabajando juntos, porque sé lo que le gusta y lo que no, que a Javier Ibarreche se le cuecen las habas, no de hablar de nadie 2 ni de nadie 1, sino de Bob Odenkirk. No sé es por correcto. qué, lo presiento. Es pues tu mira, oportunidad.
El público ha de saber que Bob Odenkirk me parece uno de los mejores actores de la historia porque interpretó a uno de los mejores personajes en la historia de la televisión, es decir, a Saul Goodman, tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul, final que tengo tatuado en la muñeca. O sea, yo tengo aquí una foto de Bob Odenkirk prendiendo un cigarro tatuada en mi muñeca izquierda, lo veo todos los días. Este señor, cuando lo vi en la alfombra roja de John Wick 4, a la que fui a Los Ángeles hace un par de años, que justo él llegó porque pues trabajó con parte del equipo de stunt similar al de John Wick en la primera película de Nobody y en preparación para Nobody 2, ahí lo vi pasar y no supe qué decir. Según lo grabé, pero lo grabé para la chingada porque me puse muy nervioso. Si son fans del género John Wick, que creo que ya es un género en sí mismo, que es como esta cosa de no termina de ser una comedia, ni un drama, o sea, como que es esta película que tiene una premisa muy de acción, que es personaje absolutamente letal, algo le pasa que se mete en 1000 pedos que tiene que resolver matando, y lo único que ocurre es que la protagonista de la película son las secuencias de acción y las coreografías y el stunt y los objetos que utilizan. Nadie es básicamente eso. La primera película sigue este güey que justo estaba retirado de ser un asesino letal, hasta que de repente unos ladrones se meten a su casa y se roban la pulserita de su hija. Después nos enteramos que no, y el güey se lanza en esta venganza violenta contra gente que no tiene nada que ver con ese robo, nada más para desahogarse. Las consecuencias de eso las vive en esta película, que se suma a ese mismo espíritu. Acción, madrazos, una trama que básicamente es un pretexto para ver a este señor en acción y ya. Si son fans del género John Wick, esto es más de eso. A mí me hace muy feliz siempre que lo que desata los madrazos en este tipo de películas son las cosas más estúpidas. Justo. Esa es la verdadera experiencia en películas como Nadie 2. Que justamente en John Wick empieza con, o sea, no es un pretexto estúpido, al contrario, creo que es el pretexto más justificado de cualquier película de acción, que es que 100%. Le desviven a su perro. Yes. Pero aquí en Nadie, en la primera es cuando le roban la pulsera a su hija en medio de este robo que sale mal, y en la segunda el güey se va de vacaciones, quiere alejarse del asesinato, pero termina metiéndose más de lleno porque la mafia rusa lo sigue persiguiendo. Aquí sí creo que es la premisa más de una comedia, tiene su espíritu parecido al de Mi Pobre Angelito, está divertida, o sea, creo que saben a lo que van. I left my phone. What? No! Find this nobody. Scorched earth. I've changed a lot since I last saw you. I don't want to be a joke anymore. I want to be a real hero. La segunda temporada de Peacemaker por fin llega a HBO Max, y digo por fin porque tuvimos que esperar un buen rato para descubrir el destino de los personajes. You wear a clown costume and go out and beat up people. ¿No han visto la primera temporada? Te recomendamos verla para que compruebes por qué las mariposas no eran tan malas, pero el papá de Peacemaker sí era un hijo de la chingada. Hijo de su... Becky Coolidge. That's my mom. She used to bartend in the Starlight Lounge. Becky Coolidge, yeah, that's right. I haven't seen her in like 10 years. I think you might be my real dad. What? En esta segunda temporada de Peacemaker hay dos cosas que todos queremos saber. ¿Cómo se asocia con Superman, la cinta de James Gunn? La respuesta es que se desarrolla después de la película, pero hay que ver la serie. Pero la segunda, y la más importante, y nadie me va a dejar mentir, es... ¿qué pasará con el baile ridículo de la introducción? ¿Va a haber uno nuevo? ¿John Cena y James Gunn? ¿Más elenco? ¿Bailarán horrible? ¿No tienen expresiones faciales? No lo sé. Ellos nos lo revelaron. We have a new dance sequence. Sí, tenemos una nueva secuencia de baile. We have a new song. Tenemos una nueva canción. Everybody in the dance sequence last year died. Ya sabes, todos en la secuencia de baile del año pasado murieron. We have a new dance, and we have some terrible new dancers like Frank Grillo and Tim Meadows. Tenemos algunos pésimos nuevos bailarines como Frank Grillo y Tim Meadows. Are probably the worst dancers you've ever seen. Que probablemente sean los peores bailarines que hayas visto. I will say everybody went hard. Bueno, digamos que todos lo dieron todo. I think the first season we kind of thought you were crazy. Creo que en la primera temporada todos pensábamos que estabas loco. Y sí, bandita, esto sí es un verdadero spoiler. Michael Rooker, conocido en la filmografía de James Gunn como Yondu, se une a la segunda temporada de Peacemaker. James Gunn nos confesó por qué es un error llamarle a Peacemaker superhéroe. Is Peacemaker a hero? ¿Es Peacemaker un héroe? I mean, he is a human being. Es un ser humano. And this is really... Y esta es realmente... the first season was sort of about Peacemaker, Christopher Smith, coming to terms with all the demons he had in his life. La primera temporada fue sobre Christopher Smith enfrentándose a todos los demonios que tenía en su vida. And the guilt and the regret and actually getting beyond his BS, Culpa y remordimiento. Y en realidad superando su propio equipaje. And the second season is him being aware of all of this stuff about himself. Y la segunda temporada es él siendo consciente de todo esto sobre sí mismo. And trying to deal with it, but that is even harder than coming to terms with it in the first place. Y tratando de lidiar con ello. Pero eso es incluso más difícil que afrontarlo por primera vez.
Oye, Gaby, ¿soy yo o John Cena no dijo mucho en las entrevistas de Peacemaker? No, mi querido Javier, ¿no eres tú? Tampoco soy yo, creo. O eso quiero pensar, pero acompáñame a escuchar esta triste historia. Yo no voy a decir nada. I remember for the Suicide Squad. Recuerdo para Escuadrón Suicida. We had a bunch of journalists come in and sit at a round table, and they're like, hey. Un montón de periodistas vinieron, se sentaron en una mesa redonda y dijeron, Don't worry, we're going to embargo it. I didn't answer one question. No te preocupes, vamos a firmar un embargo. Yo no respondí ni una pregunta. Not at all. They're like, no, it's okay. I'm like, that's fine. You're not getting it from me. Nada. Ellos decían, sí puedes, está bien, no lo vas a obtener de mí. So, you get nothing. Así que no te voy a dar nada. Lo intenté todo, como diría Alejandro Fernández. So I think big deal. Get the out is not. El fenómeno Peacemaker creo que es muy curioso porque la primera temporada la vivimos en esta transición del universo de DC, donde todavía, o sea, ya se había anunciado que James Gunn se iba a hacer cargo de este universo, pero aún no se anunciaban las películas con las que iba a arrancar. Estábamos lejos de tener esta gloriosa versión de Superman que tuvimos hace un par de meses, y todavía estábamos con la posibilidad de que La Roca rescatara este universo, pero que si el Superman de Henry Cavill volvía, como que fue un periodo muy incierto en el universo de DC, donde sale Peacemaker que se sintió fresca, muy al estilo de James Gunn, muy con el humor de la segunda película de Suicide Squad, que a mí me parece divertidísima. Buenísimo. Y ahora en la película de Superman vimos ahí en una pequeña escena que aparece justamente Peacemaker. O sea, ya vimos de forma así ya factible que están conectados en este mismo universo. La segunda temporada ya veremos qué tal se desarrolla, pero tiene como este espíritu más recargado en la comedia y sobre todo en una comedia un poquito más oscura, más adulta, muy característica de James Gunn, que creo que ha demostrado en más de una ocasión que es la persona correcta para llevar las riendas de DC, por lo menos hasta ahora. Para mí Peacemaker siempre fue como ese balde de agua fresca dentro del universo de DC, o sea, podías verla fuera de contexto, sin saber nada, porque además, fíjate que James Gunn me lo contó un poco en esta entrevista que tuvimos en el marco de CCXP. Él decía, me rompí mi propia regla, porque Peacemaker se había muerto en la película. Si ustedes ya lo olvidaron, se los recuerdo. Peacemaker se murió en el Escuadrón Suicida, ¿Es y verdad? James Gunn encontró la manera de traerlo de vuelta, y su pretexto es, amo trabajar con John Cena, es súper divertido y quería seguir haciéndolo. Y creo que lo logró. Al final es una serie que tiene mucho el absurdo, que involucra a un grupo de gente que nada tiene que hacer trabajando junta, que además pues tiene por ahí unos giros de tuerca al final de la primera temporada que tienen que ver con cómo siempre estamos esperando a que los alienígenas vengan y nos dominen, y el día que eso pase al revés, de todas formas no vamos a saber decidir, ¿no? ¿Qué es lo mejor para nosotros? Y además ahora por la temporalidad que tiene esta nueva temporada, pues ya vamos a ver que otros personajes que aparecieron en Superman, como es el caso de Hawkgirl con Isabela Merced, van a aparecer en Peacemaker. Entonces ya todo va a empezar a tener cierto sentido. Y me gusta que no sea forzado, ¿sabes? Que no sea como, no, es que Marvel nos lleva 10 años, hay que hacerlo como sea porque ya van muy adelante, ¿no? Justo. Me parece que hay que hacerlo como lo está haciendo James Gunn. Si encuentras el hilo donde las cosas se pueden conectar, está perfecto. Pero si no lo encuentras, sigue contando historias originales que lleguen al corazón o que te hagan sentir algo, en el caso de Peacemaker, un poco de oso y risa. Y ya nada más como para rematar, creo que hay una cosa muy interesante que ha hecho James Gunn, que es que nos ha regalado como grandes actores a dos grandes luchadores. Ya vimos que Dave Bautista, que salió un poco de Guardianes de la Galaxia y que ha tenido roles bien interesantes en películas con directores muy cabrones, caso ejemplo con Denis Villeneuve en Dune y en Blade Runner, es un gran actor y lo vimos con James Gunn. Y también estamos viendo a John Cena, de la mano de James Gunn, hacer un papel bastante entrañable, complejo, con matices, algo que creo que el otro gran luchador que se volvió actor, que es Dwayne Johnson, no sé si ha logrado todavía, porque no sé si ha trabajado con el director que le exprima ese potencial, pero James Gunn lo ha hecho con sus actores, lo ha hecho con John Cena, y creo que Peacemaker es el personaje que lo demuestra. Interior, noche. Teatro en la calle Corrientes en Buenos Aires. Miranda sale de su camerino lista para tocar el piano en la orquesta frente a un auditorio lleno. Se siente temblorosa y sin control. Voltea a ver al público y sale corriendo por un ataque de ansiedad. Me tenés preocupada. ¿Lo viste al psiquiatra? De estreno, Quebranto. Quebranto es la nueva serie de Disney Plus protagonizada por Tini, en un papel muy distinto a todo lo que había hecho antes. Porque si creciste viendo Disney Channel, seguramente conoces a Violeta, pero Miranda, la protagonista de esta historia, no canta para una audiencia. Es música, sí, pero también es una mujer ansiosa y con una pregunta clavada desde hace muchos años. ¿Quiénes son sus verdaderos padres? Miranda, tu mamá está viva.
Quebranto sigue su viaje desde Argentina hasta México, buscando respuestas sobre su pasado. Y en el camino, Miranda se cruzará con un mundo criminal que la obliga a enfrentar miedos nuevos y reconstruir su identidad. ¿Estás segura que se quiere seguir mezclando con esa familia? Quebranto es una reflexión sobre la salud mental, la ansiedad y ese sentimiento de no pertenecer ni siquiera a tu propia historia. En De Estreno le preguntamos a Tini si cree que existe una idea errónea sobre los artistas, como si por tener fama no pudieran sufrir. Y a veces uno no se permite ese espacio de decir, che, hay algo psicológico que yo no sé de dónde está viniendo, tengo esta ansiedad, tengo este pánico, tengo este miedo, y poder darme ese espacio, ese tiempo, el poder empezar a verbalizar las cosas, el entender que obviamente el estar expuesta desde que tengo 14 años trajo un montón de beneficios, como también un montón de inseguridades y de angustias y de miedos. Y en el momento que yo me permití sentir del todo, salieron un montón de cosas a la luz en mi caso. Y creo que me volví a reencontrar conmigo misma de una manera mucho más amable también, ¿viste? Y creo que lo más importante, más allá de la opinión, es el escucharte a vos mismo. Más allá del viaje externo, la serie habla de lo que pasa dentro. Así que Tini nos contó en exclusiva qué verdad descubrió al hacer esa historia. Bueno, me lo estuve preguntando bastante. Fue un recordatorio heavy de nunca volver a ese lugar. Y no desde el lugar de ojalá nunca más me vuelva a deprimir. Digo, no hablo de eso. Hablo de que en el proceso, a cualquier cosa que me pase en la vida, hablarlo con alguien, conmigo misma, en terapia. Entonces, cuando uno guarda algo durante tanto tiempo, cuando las cosas explotan, primero que no tenés las herramientas y segundo no sabes cómo abordarlo y no sabes por dónde viene tanto caos. En cambio, cuando uno ve la tormenta de alguna manera propia, pero la va conversando, la vas entendiendo, sabes que te estás metiendo en ese lugar oscuro y que es una mierda recontra, pero de alguna manera lo abordaste, te agarra de otra manera, ¿viste? Y creo que ella fue un fiel reflejo de no olvidarme nunca de hablar y que siempre estás a tiempo. Quebranto es una historia sobre perderse, sobre romperse, pero sobre todo sobre sanar. Ya está disponible en Disney Plus y es uno de los proyectos más diferentes que hemos visto en la plataforma. Exterior. Día. Cercanías de un bosque en Adelaida, Australia. Época actual. Andy y Piper se acercan en su auto a la casa de Laura. Andy choca su carro con una roca. Ambos se bajan del auto con cuidado. Tocan la puerta y Laura no lo escucha porque tiene la música a todo volumen. De estreno en Cinemex. Haz que regrese. Haz que regrese. Haz que regrese. Haz que regrese. We can bring it back. No es solo una invocación, es una película que te hará taparte los ojos o desviar tu mirada de la pantalla para no presenciar las escenas descabelladas que suceden ahí. Listen, I gotta tell you a secret. Terror psicológico puro que reúne todos los elementos de un género que ha venido a reinventarse con otras películas como Sinners o La Hora de la Desaparición, también conocida como Weapons, que le han colocado como una de las mejores cintas del año. Una niña ciega, su hermano y una madre sustituta interpretada por Sally Hawkins te llevarán al límite del suspenso, de lo sangriento y de lo perverso que puede llevar la locura ante un duelo. Oliver lost his family just like you guys. Haz que regrese, por lo que se ha discutido, no es una película de terror más. La ponen más cercana a una experiencia con momentos de gore, como un poquito jugando con esa rama del terror. Y creo que hay algo bien interesante que ha pasado con el cine de terror de este año, que es que las películas de terror que la han roto en taquilla o que han sido muy discutidas por la crítica o muy celebradas, tienen el terror como un ingrediente, no necesariamente como su principal vehículo. Sinners, digamos, es una película de acción y bajita la mano un musical que tiene de por medio un vehículo de terror. 28 años después es un drama, un coming of age que tiene que ver con masculinidades, que tiene de por medio un terror propio de los zombies. Weapons, o bien La Hora de la Desaparición, es una entre comedia, thriller de misterio que tiene de por medio un vehículo de terror también. O sea, son películas que parten de una cosa de terror y de una premisa que se siente terrorífica, pero que juegan con otros géneros para comunicar un mensaje sobre algo más profundo. Y en estas listas de grandes películas de terror que han salido en el año, Haz que regrese es otra de las que ocupan ese puesto, como de top películas que han salido. Quizá, por lo que he escuchado, más cercana al terror tradicional, pero que también tiene una propuesta diferente y que también ha sido muy, muy celebrada. Y hay que reconocer también el trabajo de los guionistas, quienes han estado buscando en la cotidianidad ese terror, más allá de en lo sobrenatural, ¿sabes? Creo que podemos poner el ejemplo
ejemplo, de Together, la cinta de Dave Franco, que de pronto pues ya toma ciertas cosas de la vida que realmente dan más miedo que las cosas que te plantean las películas, ¿no? La pérdida es un dolor y un temor tremendo, como bien lo plantea Haz que regrese. Lo mismo que la codependencia es Together, lo mismo que la desaparición de un hijo es Weapons. Creo que cuanto más mundanas sean las películas de terror, más eficiente es el terror para quienes lo experimentan en la sala de cine. Y sobre todo creo que yo invitaría al público de estreno y al público en general a que cuando vayan a ver una película de terror, abandonen cualquier tipo de expectativa de qué tipo de terror debería ser, de qué específicamente debería hacerlo sentir, porque creo que la apertura va a permitirles una sorpresa muy agradable o desagradable en el buen sentido. Creo que sacar la película de la caja terror, porque eso supone como una forma que debería tomar la película y que a veces se sale de eso, y sobre todo que vayamos al cine con algo más que quiero asustarme, porque creo que si vamos con el criterio de quiero asustarme y no me asusto, voy a poner debajo del tapete un montón de películas que creo que valen muchísimo la pena. Listen. Listen. La próxima semana estará de estreno. Tuvimos un one-on-one con Darren Aronofsky y su última película, Atrapado robando. Aquí nuestro top de recomendaciones. Número 3. Bob Odenkirk está de regreso en Cinemex en Nadie 2. Número 2. Peacemaker, temporada 2, está en Max con su humor negro y maravilloso. Número 1. Y La vida de Chuck, la película más hermosa del año, ya está en Cinemex y te va a hacer llorar. ¿Pero de felicidad o de tristeza? De las dos. Y qué bien eso, de las dos, sí. Está bien, acepto. Y bueno, bandita querida, así llegamos una vez más y en chinga al final de otro episodio de Estreno. Gracias por escucharnos como cada semana, lo valoramos muchísimo. Y sobre todo, gracias por estar pendientes de nuestras recomendaciones. De verdad, traemos lo mejor del mundo del cine y de las series para ustedes, porque sí, vemos de lo que hablamos y estamos muy pendientes de recomendarles cosas chidas. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. No se les olvide que nos encuentran en redes como @deestrenomx. A mí me encuentran como @ibarrechejavier. Y a mí me encuentran como @GabyCam40 en todas mis redes sociales. Si tienen alguna recomendación o algo de lo que quieran hablar, por supuesto que no tengan miedo de escribirnos. Nos encanta leerlos y responderles. Y si se perdieron algún episodio de estreno o que lo escucharon a la mitad, que porque tuvieron que bajarse a recoger al hijo o porque lo que sea, recuerden que existe una versión podcast de este programa que pueden encontrar en todas las plataformas. De Estreno está disponible a todas horas y en todo lugar para cuando lo quieras escuchar. Así que gracias por escucharnos. Nos seguimos escuchando la próxima semana y vayan mucho al cine. Seguimos continuando y avanzamos continuando siguiendo y sigan yendo al cine, que de verdad hay harto que ver esta semana. Adiós. Chao, bye, adiós. Gracias por acompañarnos una semana más en Estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.